¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bueno, Buenas tardes, profe. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Van a disculpar un poco lo desorganizado de todo esto, pero estoy aprendiendo en el tema. Eh, Voy a tratar de explicar un poco lo que sería el informe técnico 3, perdón, 4, que es medición de la velocidad de una corriente de aire. Para hacerlo, lo voy a hacer como si fuera a hacer el informe escrito, o sea, detallando un poco los distintos ítems que componen el trabajo, e incluyendo en algunas partes algunos conceptos, algo que no sea necesario. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, seguimos. El objetivo del práctico es aprender a determinar la velocidad de una corriente de aire usando los elementos comunes que tenemos en el laboratorio y que son de uso común y que una aeronave también los utiliza. Yendo un poco a lo que sería la estructura del informe, vamos a empezar con el resumen. En realidad sería lo último que uno hace. El resumen, lo que debería decir básicamente es, el día de hoy medimos la velocidad de una corriente de aire usando elementos comunes, o sea, algo muy, muy sintético, sin explicar cómo lo hicimos. Tengan en cuenta que el resumen en realidad se escribe al último. Es el último paso a hacer en el informe, pero se pone al principio. Tiene que ser algo muy, muy concreto. Como en muchas de las correcciones del informe 1, yo les puse que no se explica nada ahí. Tiene que ser muy, muy concreto. Bueno, después iría el tema de los símbolos que vamos a utilizar. Y ahí tenemos lo que es rho, la densidad del aire, la densidad del alcohol, velocidad, altura, todo eso que vayamos a utilizar. Desde el tema siguiente, y para seguir un orden más o menos lógico, sería los fundamentos teóricos. Los fundamentos teóricos, nosotros tenemos que decir en base a qué vamos, o en base a qué principio, mejor dicho, vamos a medir o determinar la velocidad. Para medir la velocidad hay varios instrumentos para hacerlo. Uno es, por ejemplo, un anemómetro de paleta, común que se usa en meteorología, que podemos usar, cualquiera va a una ferretería, lo compra y lo puede utilizar. Y otro es el método que vamos a usar nosotros, que es midiendo presiones. Vamos a calcular una presión y utilizando la ecuación de Bernoulli vamos a determinar la velocidad. ¿Por qué podemos usar la ecuación de Bernoulli? Primero que nada, porque tenemos bajas velocidades, entonces podemos considerar el flujo de aire como incompresible. Y segundo, vamos a despreciar, al ser incompresible, estamos diciendo que la densidad es constante. Y en segundo término, vamos a despreciar los efectos de la viscosidad. O sea, no tenemos pérdida de energía o pérdida de carga. Eso nos va a permitir utilizar directamente la ecuación de Bernoulli. A ver si tengo la... Creo que acá la había copiado. No, no quiere aparecer la... No. Bueno, de todas formas, ya sabemos
La ecuación de Bernoulli lo que nos está diciendo es que la presión total, vamos a ver si lo podemos escribir acá, aunque sea, presión total igual a presión estática más medio rho por B al cuadrado. En estos términos, nosotros ya sabemos, o deberíamos saber por lo menos, con qué medir algunos de estos elementos. La densidad del aire, ya sabemos cómo calcularla. La presión estática y la presión total, vamos a usar las ondas correspondientes para cada una de ellas y la vamos a medir utilizando un manómetro de nube. Entonces, de acá la única incógnita que me queda es la velocidad. Y llegamos a esto, ¿no? Sobre la densidad del aire. ¿Cómo vamos a medir estas presiones? La vamos a medir con un manómetro en U. O sea, dos columnas. En realidad vamos a usar un instrumento un poco más elaborado, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Y vamos a ver que en realidad la única que vamos a medir es la presión total. Cuando medimos con el manómetro, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos midiendo diferencias. Es decir, a través de la columna de líquido que yo tengo entre la rama de la izquierda y de la derecha, lo que yo voy a medir en definitiva es esta diferencia de alturas H. Me va a dar que P1 menos P2 es igual a H por la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad. Nosotros, como vamos a trabajar con un túnel de cámara abierta, quiere decir que la cámara de ensayo del túnel está a presión atmosférica, porque no hay ninguna pared sólida que la limita. La presión estática que nosotros tenemos en ese lugar es igual a la atmosférica. Y cuando estamos midiendo con un manómetro, si una de estas columnas está abierta a la atmósfera, cualquier diferencia de presión que yo esté midiendo va a ser respecto de la atmosférica. Entonces, si yo acá en la rama de la izquierda, por ejemplo, pongo la presión atmosférica y en la rama de la derecha la presión estática, ¿qué va a ocurrir con estas dos columnas? ¿Cómo van a ser? Van a ser iguales. A ver. Disculpen, ¿me escuchan bien? Profe, Sí. parece que tiene dos micrófonos activados, o no sé cómo está acá. Acá donde dice en la página de Ahora. persona, hay como activado como dos veces tu micrófono. Capaz podría Ahora. silenciar uno. Ahí aparece como dos veces usted, sale como por dos micrófonos a la vez. A ver. ¿Ahora? ¿Sale mejor? Ahí sí está mejor. Me extraña porque en la compu no tengo micrófono. Bueno, se escucha mejor ahora.
Sí, ahí no se escucha más el acople. Ajá. Lo que pasa es que, no tengo cámara tampoco, así estoy hablando por el celular. Bueno, tratemos de volver a este tema. Entonces, como les decía, la cámara de ensayo es una cámara de ensayos abierta. No hay ninguna pared física que lo limite y descarga, el túnel de viento descarga directamente a la atmósfera. A ver. No, esta no. Bueno, ya vamos a ver un poco algunas imágenes. Lo que hace es que la presión estática que yo tenga en la cámara de ensayo sea igual a la atmosférica. Y el manómetro lo que me mide es diferencia entre dos presiones. Como una de las columnas va a estar abierta a la atmósfera, la otra me va a dar como presión estática el mismo valor, o sea, 0. Y por lo tanto, no es necesario medir la presión estática. Y nos va a quedar que la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 P total sobre ρ. ¿Puedo medir la presión estática, colocar una sonda y medirla? Sí puedo hacerlo. Pero ¿qué va a traer aparejado eso? Que tengo un término más para calcular la incertidumbre. Entonces, me conviene no usarlo y voy a tener menor incertidumbre en la velocidad, en definitiva. A ver. Acá tenemos una representación del manómetro de columna de líquido, en el cual una es una cuba que está abierta a la atmósfera, y acá tengo la otra columna en 3 posiciones. Posición vertical, con una cierta inclinación y con una inclinación aún mayor. Si acá tengo la presión atmosférica actuando sobre la cuba, y sobre la columna tengo la presión P1 cualquiera, yo en este caso estoy midiendo una presión menor que la atmosférica, porque la columna sube a una cierta altura. La definición, o aplicando el principio general de la hidrostática para medir la presión, yo tengo que medir la altura H según una línea vertical. En este caso, como la columna está vertical, directamente la lectura va a ser la diferencia de presión, en este caso en milímetros del líquido que yo esté utilizando. En nuestro caso vamos a usar alcohol, el tipo medicinal. Entonces la presión que vamos a tener acá, la presión que nosotros vamos a medir es H por G, por la densidad del líquido, por supuesto pasando todo a unidades coherentes para que el resultado me dé en Pascal. Cuando yo inclino el manómetro, el tubo, el manómetro, ven que la diferencia de altura H medida sobre la vertical es la misma, pero la longitud de esta columna es más larga. Y mientras más lo inclino, más larga es la columna. Entonces, cuando yo mida la escala que tiene el manómetro en una regla que está ubicada sobre el tablero el mismo, sobre el papel, en un papel milimetrado en definitiva, la distancia que va a medir va a ser bastante más larga y cuando haga el cálculo de incertidumbre me voy a dar cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, en este caso, vemos que si medimos sobre la vertical tenemos alrededor de 40 milímetros. Si mido con uno que está inclinado más o menos a 45 grados, tengo 50 milímetros. Y si mido sobre la otra posición,
voy a tener 75 milímetros. Para que se ubiquen, la regla se está moviendo junto con la columna. O sea, yo siempre voy a medir a lo largo de la columna. Eso me va a traer aparejado que la incertidumbre al final sea menor. O sea, la incertidumbre en cada lectura es la misma, porque la regla es la misma. Pero cuando yo traslade todo sobre la vertical para hacer los cálculos, me va a dar una incertidumbre bastante menor. El multimanómetro que disponemos en realidad tiene 12 columnas. O sea, me permitiría medir hasta 12 presiones en forma simultánea. Acá hay una vista del multimanómetro. Ven que tenemos 12 columnas. En este caso está inclinado aproximadamente 45 grados. Y ahí atrás no se ve, está la cuba, el depósito, que es un frasco grande. Y por este extremo superior estamos conectados a la sonda de presión total, en el caso que vamos a utilizar nosotros. Acá hay uno. Se ve con un poco más de detalle la inclinación. Y acá estaría colocada la sonda, que es con la que vamos a medir la presión total, y ahí se alcanza a ver una manguera, está conectada a la primera o a cualquiera de esas columnas. Y esta manguerita acá verde que sale es la que une el frasco, el depósito, con todas estas columnas del multimanómetro. Acá se ve desde otra posición, ahí se puede ver un poco el frasco. La manguerita y sale el frasco, entra por este extremo, va a este acumulador, y ahí sale cada una de las mangueras a las distintas columnas a utilizar. En esta situación, lo que está mostrando ahí se están midiendo las presiones sobre un perfil, y hay varias tomas de presión, y se ven cómo cambian las alturas de cada una de ellas respecto a la primera. La primera columna, por una cuestión de comodidad, dejamos la primera siempre abierta a la atmósfera, que me está representando el nivel que tengo en la cuba. Entonces, eso hace que no tenga que estar midiendo permanentemente sobre la cuba, sino directamente en esa columna. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Respecto a la inclinación del manómetro, mientras más Sí. inclinado esté, mejor va a ser porque va a tener menos error, ¿o no? Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Sí, porque vamos a tener una longitud más grande y vamos a estar apreciando con la misma incertidumbre cada lectura, en este caso de 1 milímetro sobre 75, no es lo mismo que 1 sobre 40. Entonces, mientras más lo inclino, mejor. No, ahora viene la contra. Si yo lo inclino demasiado al manómetro, ponete, yo lo inclino hasta esa posición, y vamos a suponer a dibujar acá algo, sería en vertical. ¿Qué ocurre con el menisco? El menisco acá está bien definido. Perdón, al revés. Es algo lo que estamos trabajando. El menisco está curvado en esa forma. Mientras que si está muy inclinado el menisco, tiene esta forma. Si se alarga demasiado, se deforma demasiado. Y corro el riesgo de que incluso salga por el extremo de la columna. Entonces no lo puedo inclinar demasiado. Lo aconsejable es que esta inclinación, este ángulo, sea de alrededor de 10 grados. Si yo mido ahí ese ángulo, más o menos de 10 grados. Más de eso, el menisco este se deforma demasiado y no hay un lugar claro en donde medir. Lo que deberíamos hacer nosotros al medir es tratar de ubicarnos perpendicular a la columna, mirar en una dirección perpendicular y mirarlo más o menos perpendicular
y que esa línea de visión sea tangente al menisco. Y la escala va a estar ubicada aquí abajo. Entonces nosotros medimos la altura respecto a un cero que nosotros elijamos, y ya vamos a ver cómo lo elegimos. Tomo esa lectura. Si el tubo, vuelvo a repetir, está muy inclinado, este menisco se deforma demasiado y no tengo una visión clara de dónde estaría la tangente de ese menisco. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces, la inclinación esta más o menos hasta unos 10 grados se puede llevar. El manómetro que tenemos nosotros lo llevamos hasta 20 grados, más o menos. 20, 25 grados. Y se nota bastante la diferencia. Entonces, ¿cómo operamos con el manómetro? A ver si... Acá yo tengo un dibujo esquemático de 3 columnas. La primera la llamé P de referencia, que sería la que queda siempre abierta a la atmósfera. P1 y P2 son 2 presiones cualquiera que yo voy a medir. En el dibujo de la izquierda, es lo que vamos a llamar para determinar los errores a cero, es cuando la velocidad del túnel está detenido. Quiere decir que velocidad del viento es igual a cero. Y en esta situación, distinta de cero. ¿Qué es lo que hay que hacer, primero de nada, para trabajar con el manómetro? Es establecer un cero de referencia. El cero de referencia es un punto cualquiera que a mí me quede cómodo para leer. Por ejemplo, yo puedo trazar una línea y pase por ahí y decir que este es mi cero de referencia. Y los errores a cero son las distancias que hay entre cada uno de los meniscos y esta línea que yo tomé. Con la siguiente convención de signos. Si el menisco está por encima de esta línea, el signo es negativo. Si está por debajo, el signo es positivo. Y eso tiene relación con las presiones que vamos a medir. Cada una de estas columnas, junto con la cuba, se comporta como un manómetro en U, en el cual una de las ramas es esta cuba y la otra rama es esta columna. Entonces, la primera rama me estaría midiendo lo que sería la cuba. Y yo lo puedo asociar de decir ahora, que entre P de referencia y P1 tengo un manómetro en U, entre P de referencia y P2 tengo otro manómetro en U, entre P de referencia y cada una de las columnas que estoy utilizando, tengo varios manómetros en U. ¿Qué ocurre cuando la presión P1 se hace mayor que la de referencia? La columna baja, el menisco baja, que sería lo que tengo acá en el dibujo a la derecha. Por lo tanto, es el sentido que le asignamos al signo de cada una de las lecturas. No importa dónde ubico yo el cero. Yo el cero lo puedo ubicar... No quiere. Vamos a ubicar otro cero por acá arriba. Y otro cero por acá abajo. Con esta convención de signos, vamos a ubicarlo por acá mejor dicho. Con esta convención de signos, con este cero, todas las lecturas serían negativas. Con este cero que tengo acá, esta sería positiva, negativa y positiva. Y si el cero lo ubico acá arriba, las tres son positivas. ¿Dónde me conviene ubicarlo?
es una cuestión de gusto de última. Particularmente prefiero ubicarlo acá arriba, al cero de referencia, para que todas las lecturas durante todo el trabajo sean positivas y me olvide el tema de signo. Si yo lo ubico acá en el medio, tengo que prestar atención a los signos de cada una de las columnas. Otra alternativa es que lo coloque acá abajo y todas las lecturas van a ser negativas. Cuando yo haga las correcciones, las lecturas, el problema de signo se resuelve y me queda cada una de las presiones con el valor adecuado. Profe, disculpe. Sí. ¿Escucho? ¿Puede hacer clic en donde tiene el cursor? Creo que así se puede ver dónde está marcando, porque recién dijo los lugares y no los Disculpe. pudimos ver. No, no hay Sí. problema. Repito. Ahí está. Si yo ubico mi línea de referencia acá abajo, estas tres lecturas son negativas, porque como el menisco está por encima de la línea de referencia, el signo de cada una de esas lecturas es negativo. Si yo el 0 lo ubico en la parte superior de mi instrumento, todas las lecturas van a ser positivas, porque el menisco está por debajo de la línea que yo tomé de referencia. Y si el 0 está al centro, quiere decir que haya meniscos que estén por debajo y otros que estén por arriba, los signos, va a haber algunos como la primera y la tercera positiva, y la del medio negativa. Particularmente me parece conveniente ubicar la línea de referencia arriba o bien abajo, cosa de que todas las lecturas tengan un mismo signo. Después, cuando yo haga las correcciones de las presiones, el problema del signo se soluciona y quedan con el valor adecuado. Si la presión, en este caso la 1, es mayor que la de referencia, me va a quedar positiva, y en este caso, como es menor, me va a quedar negativa, independientemente de dónde haya tomado el 0. Acá en esta situación, que está todo detenido, las tres columnas están abiertas a la atmósfera. La sonda, al no enfrentar ninguna corriente de aire, está abierta a la atmósfera quieta. Si el manómetro fuese perfecto, los tres meniscos deberían estar a una misma altura. ¿Por qué no sucede esto? Hay varios motivos. Uno es que el vidrio, la columna, no sea el diámetro interior exactamente uniforme. Entonces, si tiene algún estrechamiento, vamos a tener efecto de capilaridad y el menisco va a subir un poco. Puede ser que el alcohol o el vidrio estén un poco sucio, entonces cambia las condiciones de tensión superficial y alguno de los meniscos suba un poco más que otro. ¿Cómo solucionamos eso? Tomando los errores a cero. Entonces, yo tomo una línea de referencia. Vamos a ver si marcamos uno un poquito más gruesa. Vamos a suponer que esa es mi línea de referencia. Y voy a tomar los errores a cero de cada una de las columnas. Yo acá, en este momento, las identifiqué. Si se fijan acá al costado, yo tengo error a 0, error a 0,1, error a 0,2. Quiere decir el error a 0 de la columna de referencia, o de la columna 0. No le puse subíndice de referencia. El error a 0 de la columna 1. El error a 0 de la columna 2. Más o menos, interpretando lo que se ve ahí, podríamos decir que el error a 0 de la columna 0 es aproximadamente 2 milímetros. El error a 0 de la columna 1, en este caso, vemos que está un poquito por arriba, va a tener el signo
negativo, es decir, es igual a menos 1. Y el error a 0 de la columna 2, en este caso, vale aproximadamente 7 milímetros. Eso sería lo que medimos con el túnel detenido. Posteriormente, ponemos en marcha el túnel y como el diámetro de la cuba es muy grande, para que tengan una idea, el diámetro interior de cada una de estas columnas es de 4 milímetros y el depósito tiene un diámetro de alrededor de 100 milímetros. Entonces la sección es muchas veces mayor que la de cada una de las columnas y cualquier alcohol que se desplace a aquellas columnas implica un cambio mínimo en el depósito. Por lo tanto, esta columna prácticamente no se va a mover. Acá está exagerado el desplazamiento como para apreciarlo, pero en la mayoría de los casos van a ver que cuando esté detenido o en marcha el túnel de viento, la presión de referencia prácticamente no cambia. Entonces acá vamos a anotar ahora presión 1. En este caso P de referencia. Leído, igual, vemos que está un poquito por arriba el menisco, voy a ponerle menos 1. P1 leída, igual, vemos que está bastante por debajo, tenemos más o menos 32 milímetros. Y la presión 2, leído, como está por encima, aproximadamente menos 42 milímetros. O sea, la presión de referencia 1, que tenemos acá arriba, tiene el signo menos. La presión de referencia. La presión 1 está por debajo, tiene el signo más. Y la presión 2 está por encima de la línea de referencia y tiene el signo menos. Lo primero que hay que hacer con estos datos, yo pongo en marcha el túnel, le doy la velocidad a la que quiero hacer el ensayo, lo que me interesa medir, mido estas cantidades, mido estas presiones. Así como están, no me sirven de nada todavía. Lo que yo tengo que hacer es hacer correcciones de esas presiones y después utilizarlo en el cálculo que me haga falta. ¿Y cómo hacemos las correcciones? La presión de referencia corregida es igual. Presión de referencia leída menos su error a 0. Es decir, esta pequeña distancia que yo tengo acá menos esta otra que tengo acá. Cada cual con su signo. Quiere decir que en este caso yo tendría 2 menos 1, estaría teniendo que la presión de referencia corregida es igual a 2 menos es igual a 3 milímetros. Si se fijan, es lo que se desplaza el menisco desde acá hasta acá. La siguiente a corregir es la presión 1 corregida. ¿A qué es igual? La presión 1 leída, 32, menos, abrimos paréntesis, su error a 0, menos 1, más la presión de referencia corregida que calculamos anteriormente, o sea, 3. Igual a 30 en este caso. Y así procedemos con todas las presiones. Y acá, después de esto, habría que multiplicar por el seno de θ, porque yo hasta ahora lo que calculé recién con esa forma de presión corregida, estoy calculando la longitud de L en definitiva. Estoy corrigiendo sobre la longitud de L. Cuando yo lo multiplico por el seno de θ,
este ángulo, lo que estoy haciendo es calcular H en definitiva, que es la que a mí me va a servir para calcular la diferencia de presión. Cualquier lectura de presión que está sin corregir, el resultado que yo voy a obtener va a ser bastante erróneo. En este caso, que el 0 lo elegí cerca de donde está el menisco y la columna de referencia, el error va a ser pequeño. Ahora, si yo el 0 lo hubiese colocado acá arriba, las distancias que yo voy a leer son bastante más grandes que esta. Y no representa la presión real que yo estoy midiendo. Entonces, sí o sí es necesario hacer esta corrección. Y lo que es importante acá tener en cuenta es, bueno, el color no, ayuda menos todavía. El signo este que está acá, Profe, una consulta ahí donde está marcando en la presión real corregida, ¿no sería al revés? Porque, perdón, presión de referencia corregida. No real. perdón, presión de referencia corregida, ¿no sería al revés? ¿No sería menos 1, menos 2? Ah, perdón, sí. Sí, sí. Disculpen. Gracias. Menos 3 en este caso. Sí, sí. Disculpen. Lo que es importante acá tener en cuenta es el signo este menos, que está ahí en la fórmula. El signo menos ese que está ahí marcado en amarillo, hay que respetarlo sí o sí. Si se ponen a analizar, por ahora se lo digo así de golpe, pero si ustedes analizan cómo marchan las columnas y al hacer las correcciones, van a ver que es importante que el signo este sean menos. Y si analizan un poco más el tema de uso del manómetro, van a ver que ni siquiera necesitan que la línea de referencia sea la misma para todo el trabajo. Simplemente una cuestión operativa que si la línea de referencia es una sola, es más fácil tomar todas las lecturas. Entonces acá lo que yo tengo en esta segunda fórmula, en este segundo cálculo, es este valor. Bueno, acá me cambia. Acá sería menos 3, porque es con su signo. Entonces acá me estaría quedando 36, en realidad. ¿Qué hubiera pasado si yo tomo, por ejemplo, el 0, este que está acá arriba? El verde este de acá arriba. Los errores a 0, en principio, serían todos positivos. Y a todo esto tengo que sumarle 1, 2, 40 milímetros más a todos estos valores. Es decir, el error a 0, este, me va a quedar 42, este va a ser 39, este va a ser 47, los valores leídos, este va a ser 39, este va a ser 72, este va a ser prácticamente 0. Cuando yo reemplace acá, por esos valores, voy a ver que la presión de referencia corregida tiene el mismo resultado y la presión 1 corregida me va a dar lo mismo, 36. Eso es lo que me está diciendo, es que no importa dónde coloque el 0 para hacer la medición, es totalmente indistinto. Vuelvo a repetir, si lo ubico acá arriba, todas las lecturas van a ser positivas. Si el 0 lo ubico acá abajo, todas las lecturas van a ser negativas. Y cuando reemplacen acá, le va a dar siempre el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la diferencia de presión esta depende de lo que estoy conectando y no del instrumento con lo que yo estoy midiendo, más allá de los errores que pueda tener. Bueno, una vez que yo tenga esta presión corregida, nosotros dijimos que vamos a
trabajar nada más que con la presión total. O sea, nosotros vamos a tener presión de referencia y esta va a ser la presión total. La presión estática, si yo pusiera una sonda para medir la presión estática, el menisco en todo momento va a estar prácticamente sin moverse. ¿Por qué? Porque la presión estática, como es la atmosférica, la diferencia entre ambas, lo que sería entre estas dos columnas, va a ser 0. Entonces nosotros vamos a trabajar nada más que con estas dos presiones. Una vez que yo tenga esas dos presiones calculadas, voy a entrar a la ecuación de Bernoulli. A ver si lo tengo por acá. Esta ecuación de Bernoulli. Y voy a calcular la presión, la velocidad, perdón, de esa corriente de aire. En esta ecuación, acuérdense, esta es la densidad del aire, la presión total que acabo de calcular ya pasada a pascales, y el 2 es una constante. Acá tengo escrito de nuevo las fórmulas, pero en el orden inverso, para calcular las incertidumbres después. De esta ecuación, la densidad del aire, ya saben calcularla y cómo calcular su incertidumbre. La presión total la vamos a calcular en esta forma. Acá estaría en milímetros de alcohol, o en metros en realidad, multiplicado por la densidad del alcohol por la aceleración de la gravedad. Este sería el paso previo, cuál es la forma de corregir las presiones, y esta es la presión de referencia corregida. Como en todas las lecturas, vamos a calcular la incertidumbre, en este caso de la velocidad. Y para calcular la incertidumbre de la velocidad, vamos a empezar a hacer el recorrido en el sentido inverso. El manómetro, la regla que yo voy a estar utilizando es siempre la misma, y en el caso del instrumento que nosotros tenemos es un papel milimetrado, o sea que la apreciación es de 1 milímetro. Y la incertidumbre podemos tomar como que es la misma apreciación, o si alguno tiene más experiencia, más práctica o mejor vista, puede tomar como medio milímetro de incertidumbre en esa lectura. Una vez conocido eso, vamos acá cómo calcular la incertidumbre, la presión de referencia corregida. Vemos que es la diferencia de dos valores, la presión de referencia leída menos su error a 0. Como las dos están medidas con la misma regla, el mismo papel milimetrado, la incertidumbre de cada una de ellas por separado vale lo mismo, 1 milímetro o 2 milímetros. Por lo tanto, la incertidumbre de presión de referencia corregida es la suma de la incertidumbre de la presión de referencia leída más el del error a 0. Vamos a la fórmula superior. Por ahora tomémoslo sin el seno de tita. La presión, la incertidumbre de presión total corregida es la incertidumbre en la total leída más la incertidumbre en su error a 0 más la incertidumbre de la presión de referencia corregida. Es decir, si cada uno de estos términos vale 1 milímetro, la presión de referencia corregida tiene una incertidumbre más o menos 2 milímetros. Más o menos 2 milímetros. Y la presión total corregida, ese valor es de más o menos 4 milímetros. Acá no tuve en cuenta el seno de tita, porque si hacen el planteo de calcular la incertidumbre de la presión
como la suma es el cuadrado de la derivada parcial de la presión respecto a cada una de las variables por el delta de cada una de las variables elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan en el libro de los ensayos de física teórica, de física, que el seno de θ tiene que estar en radianes? En este caso, está la función seno, y la incertidumbre del instrumento que nosotros tenemos para medir el ángulo es de 0,1 grado sexagesimal, pasado a radianes es un número más chiquito, y calculado el seno es un número todavía más chiquito. Entonces la importancia de este término es insignificante respecto al de este otro. Por eso es que no lo tenemos en cuenta. No es que no exista, simplemente no lo tenemos en cuenta porque el transportador o el nivel que tenemos mide con una apreciación bastante buena. Y por último, la incertidumbre de la presión total corregida, ya pasado a pascales, tenemos, sería esta lectura en milímetros de alcohol, la incertidumbre que aporta la densidad del líquido manométrico. Acá no, acá está mal, esto es G en realidad. Esta surge de la ecuación general de la hidrostática. Este sería el término H que nosotros considerábamos. Esta es la densidad del líquido y esta es la aceleración de la gravedad. De vuelta, normalmente este término no se tiene en cuenta porque se lo conoce con bastantes decimales. Y si hacen un cálculo aproximado, para el práctico que vamos a hacer nosotros, vamos a ver que una vez que esté corregida esta presión, esta longitud puede ser de alrededor de 100 milímetros. O sea, vamos a tener 100. Perdón, este es 4. Dividido 100, más o menos que esta longitud, más el densímetro nos da con una apreciación de 5 kilogramos por metros cúbicos, dividido 830, más o menos, que es la del alcohol, más 0,001, que se lo conoce con tranquilidad, dividido 9,806. De estos términos, ven que este es completamente despreciable, o sea que podría no tenerlo en cuenta. Y de estos dos, el que más influye es este. Ahora, esta longitud de 100 milímetros es cuando estoy midiendo sobre el plano inclinado. Cuando o sea, con la columna inclinada. Cuando lo tengo en vertical, esta longitud se me reduce aproximadamente 40 milímetros en el mejor de los casos. O sea, el término que realmente influye en incertidumbre, en definitiva, es el primero. Y si la velocidad, este valor de presión de 40 milímetros de alcohol, es para una velocidad de alrededor de 20, 25 metros por segundo, que es lo que nos da el túnel. Cuando hagamos las mediciones para una velocidad de 5, 10 metros por segundo, este valor se reduce bastante, pero los otros no. Entonces acá vamos a tener a lo mejor 4/2. Y ven que este término toma realmente mucha importancia, y cuando calculen acá la velocidad, no escribí la fórmula esa, ya la vamos a escribir. Cuando calculen la incertidumbre acá en la velocidad, van a ver que están midiendo velocidades del orden de 5, 6 metros por segundo con una incertidumbre de 10 o 12. ¿Qué quiere decir eso? Que el instrumento este
este manómetro en particular, no es bueno para medir bajas velocidades, por más incluso de que esté inclinado hasta 20 grados el manómetro. Para eso vienen otros micromanómetros que permiten tener este valor del orden de 1 milésima de milímetro. Entonces acá estaría quedando aproximadamente algo así. Y ya la influencia del instrumento pasa a ser menor. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, eso es difícil tratar de explicar algo de esto sin hacerlo, cuando es algo puramente práctico. No es cuestión de ver la fórmula, habría que estar ahí y usarlo realmente. Entonces, con respecto al fundamento teórico, como para retomar un poco el hilo del trabajo, fundamento teórico sería, ¿por qué usamos la ecuación de Bernoulli? O sea, no tenemos viscosidad, consideramos que no tenemos viscosidad, y que las velocidades son lo bastante bajas como para considerar que el aire es incompresible. Utilizamos la ecuación general de la hidrostática, que nos permite utilizar un manómetro como instrumento de medición. También tenemos en cuenta que el túnel es de cámara abierta, entonces la presión estática en la cámara de ensayo, o en el lugar donde vamos a medir, mejor dicho, es 0, y me permite ahorrarme una medición. ¿Qué pasaría si yo considero la presión estática en los cómputos? Yo acá tenía P total menos P estática. Entonces, cuando yo calcule la incertidumbre, acá estoy teniendo, esto sería Q en realidad, yo tendría Q es igual a P total menos P estática. Entonces, lo voy a escribir con la letra D mayúscula en vez de delta para hacer más rápido. Delta Q sería igual D de la P total más D de la P estática. Y si este valor antes valía 4, este vale 4 más, porque la forma de hacer la corrección es exactamente la misma. Y acá antes que tenía 4 sobre 2, en realidad ahora voy a pasar a tener 8 sobre 2. La incertidumbre se me está duplicando acá. Y por lo tanto se me arrastra también en la velocidad. Pero si yo sé que este valor es 0, por definición es 0, su incertidumbre es 0. Entonces no lo voy a medir. Ahora, si yo lo mido y lo utilizo acá en los cálculos, voy a tener que calcular su incertidumbre. Entonces, bueno, ya llegamos. Eso sería lo correspondiente a los fundamentos teóricos. La descripción. Perdón, como parte del fundamento teórico también estaría el cálculo de la densidad del aire, que en este caso no es necesario repetir todo lo anterior, simplemente pongan ver informe técnico número 1. Una cosa que no dije es que en el manómetro la diferencia de presiones era H por la densidad del líquido por G. Si yo quiero aumentar la sensibilidad del instrumento, quiere decir que para una misma diferencia de presión tenga una H más grande, que la pueda medir, ¿qué tengo que hacer? O disminuir G, lo cual sería poco práctico y es prácticamente imposible si no me cambio el lugar, es disminuir la densidad del alcohol, del líquido. Un líquido bastante liviano, barato y fácil de conseguir es el alcohol. Por eso es el que utilizamos nosotros. También se podría utilizar acá como líquido agua, lo cual me daría las distancias todavía menores y me estaría complicando
el cálculo, porque cuando las velocidades sean muy pequeñas, esta longitud L que yo voy a medir va a ser muy chiquita. Yo les voy a pasar para que hagan el práctico una planilla de cálculo con las mediciones realizadas en años anteriores y van a ver que incluso 20 grados para baja velocidad esta distancia son del orden de 3 o 4 milímetros, lo que voy a estar midiendo acá. ¿Se imaginan que si en vez de alcohol le pongo agua, va a ser más reducido todavía? Y si le pusiera mercurio, directamente ni las veo. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Los elementos que vamos a utilizar, bueno, esto son el túnel de viento, el número 1, ustedes ya lo describieron cuando entré en el trabajo 3, por lo tanto ponen ver el túnel número 1, la sonda, una de las de presión total, cualquiera, puede ser incluso la de total estática, en la cual vamos a conectar nada más que la toma de presión total. En particular vamos a usar una de las chiquitas que está acodado a 90 grados, porque es la más pequeña de todas. Introduce menos perturbación en la medición. No vamos a tener en cuenta errores por desalineación, nada de eso en esta etapa todavía. Vamos a suponer que la sonda mide bien y los únicos errores que estamos introduciendo son los propios del manómetro. O sea, estos errores que tenemos acá. Con respecto a la sonda, ver el informe técnico número 2. Lo que sí van a tener que describir es el manómetro, que viéndolo acá en esta figura, tenemos los siguientes elementos. Un tablero, que acá está articulado, tiene una bisagra, esta es la base, ahí tiene una bisagra y por acá otra, que me permite inclinarlo. Estos parantes, acá estos puntales, son telescópicos. Yo aflojo estos 3 tornillos y cuando lo giro, el tablero lo subo o lo bajo, se acomodan y me permite fijarlo en una determinada posición. Acá tiene un tubo de PVC que es un acumulador que está conectado por una manguera con el depósito acá atrás. Y cada una de estas columnas está conectada con una pequeña manguera a este acumulador. Y en el extremo superior tenemos los tubos, acá este que está acodado, pasa al otro lado del tablero y ahí están conectadas las mangueras, ahí se ve una, acá se ve otra, que están conectados a los extremos de estos canitos. Y la otra extremo de la manguera va conectado a la sonda con la que yo voy a trabajar. A ver si en este se ve la sonda. Acá se alcanza a ver un poquito. Hay un cañito medio borroso. Esa es la sonda de presión total, la que nosotros vamos a trabajar, que está fija al túnel. Entonces, la descripción sería un poco cómo está constituido el multimanómetro y sí incluir cómo se llevan a cabo las correcciones de las presiones. Es decir, estas fórmulas que están acá. Estas fórmulas que están acá, explicar cómo se miden, cómo elegimos el cero, y que hay que tener en cuenta esto para realizar las correcciones. El práctico nosotros lo vamos a hacer barriendo distintas velocidades del túnel de viento. El túnel de viento no estaba en la foto, pero tiene un motor trifásico que es accionado por un variador de frecuencia que permite variar la frecuencia desde 0 hasta 300 Hz.
Nosotros lo llevamos hasta 50, 60 Hz nada más, porque la frecuencia de trabajo del motor. Entonces nosotros vamos a hacer cada 5 Hz las mediciones. Y además lo vamos a repetir 3 veces el ensayo con 3 inclinaciones distintas del manómetro para que vean cómo afecta eso en la incertidumbre en el cálculo de la velocidad. Y además, los ceros, cuando se tomaron las lecturas, las líneas de referencia, fueron variando en cada uno de los inclinaciones, para que en algunas situaciones con signos tanto positivos como negativos, en otros negativos, positivo, perdón, si lo indico acá arriba, y en otros si el cero está acá abajo, de todos los valores negativos, y ven como al final la velocidad es la misma. Y ahora les voy a mostrar un práctico. A ver si lo tengo acá. Uno del año pasado, justamente. Bueno, ahí están un poco las correcciones que tenía que hacer. Ahí están las tablas. Y llega este gráfico. Fíjense que acá tenemos velocidad en el eje Y versus frecuencia del motor. En este caso para una inclinación de 27 grados del manómetro. Con los puntos en azules remarcados son los puntos experimentales calculados con las barras de incertidumbre en cada uno de ellos. Fíjense que a baja velocidad, como las longitudes a medir son pequeñas, las incertidumbres son grandes. Y a medida que aumenta la velocidad, la longitud L se hace mayor, por lo tanto la incertidumbre de cada lectura es menos importante, y acá prácticamente no se ven a la escala de que está hecho el dibujo. Y pasamos después con una inclinación de casi 45 grados, fíjense en qué ocurre a baja velocidad con la incertidumbre. Es del mismo orden de magnitud que el valor a medir. Y si lo ponemos en posición vertical, incluso aún más es incertidumbre. Y a alta velocidad ven que ya se comienzan a ver las barritas de incertidumbre. Yo les voy a proporcionar, no sino de otros años, lo que serían las 3 primeras columnas acá de este gráfico, donde tenemos el error a 0 y después todas las otras lecturas. Y fíjense que en este caso son todas negativas, excepto las 2 últimas. Para este caso son todas positivas. Me está faltando uno. Todas negativas, todas positivas. Acá quedó también todo negativo. Acá en este tenemos algunas lecturas negativas y positivas. Quiere decir que el 0 ha sido puesto en distintas ubicaciones en cada uno de los prácticos. Y una cosa que recomiendo al hacer los cálculos es ser ordenado en las tablas. Hubo años anteriores que para hacer todos estos cálculos, imaginen, acá son 10 puntos experimentales por 3 veces que se repite, son 30 cálculos, escribió 30 veces lo mismo. Tomamos la presión leída igual a tanto, le sumamos este otro valor y, o sea, detalló con palabras todo el procedimiento de cálculo para cada una de las frecuencias. Entonces es un trabajo monstruoso que no se entiende. Si ustedes son ordenados al hacer la tabla, con ver esto es más que suficiente. Acá tiene un número de columna que le identifica qué variable es la que tengo, en qué la estoy midiendo, si es un valor leído o calculado. En este caso es la columna 2, la presión de referencia corregida es la columna 2, son todos estos valores, menos su error a 0.
Entonces este valor acá, al estirar la fórmula hacia abajo, este sub 0 vale siempre menos 78. La presión total o P0 corregido es el valor de la columna 3 menos su error a 0, o sea, este menos 79 no se cambia, más, dentro del paréntesis, más el valor de la columna 4. Después está multiplicado por el seno de tita, multiplicado por la densidad de líquido y por G para pasarlo a pascales, cálculo de la incertidumbre en pascales, cálculo de la velocidad, el delta V. En este caso calculamos el número de Reynolds por metro. Como no tenemos ningún modelo puesto a ensayar, asumimos que la longitud característica es 1 metro. Entonces acá tiene dimensión 1 sobre metro el número de Reynolds y la incertidumbre en el número de Reynolds. Y a partir de estos datos, las 3 gráficas. Y la ecuación que me representa la variación de esta velocidad en función de la frecuencia del motor. Tengan en cuenta acá, o mejor dicho, si uno se ve en esto, que para frecuencia 0, la velocidad es 0, es un punto conocido. Si no estoy haciendo mover el aire está quieto. Entonces es un punto conocido el origen y me va a servir para calcular mejor el coeficiente de la función que me representa esa ecuación. Al verlo así, al hacer una inspección visual, se ve que es del tipo lineal. Si yo pongo una función parabólica para interpolar todos estos puntos, me los va a calcular, me va a dar este coeficiente que vale aproximadamente 0,5, y los otros de las potencias de orden mayor de la frecuencia son valores muy, muy chiquitos, lo cual me lleva a que realmente es lineal el comportamiento. Y después pasamos a conclusiones, donde, aparte de las apreciaciones que tengan ustedes sobre el trabajo, y acá no está, y debería estar, es las ecuaciones a las que llegan. ¿Cuál de todas? No todas, porque si se fijan, todas dan más o menos el mismo coeficiente, 0,5. Si lo calculan con un decimal más van a ver que hay diferencia. Pero ¿cuál representaría mejor el funcionamiento del túnel? Este gráfico o este otro. En principio, yo diría que el primero, porque es el que tiene menor incertidumbre, el que se ha puesto más atención en tomar los datos. O el instrumento tiene una mayor sensibilidad y una menor incertidumbre que en las otras situaciones. Por más que sea el mismo instrumento, pero la configuración del mismo hace que sea deseable usarlo en esta situación. Entonces, acá en conclusiones, ¿cuál es la ecuación que ustedes adoptan como representativa del túnel? Acá les muestro una tabla que usaba años A para mostrar más o menos lo mismo. En este caso, para el cálculo de la densidad del aire. La densidad del aire van a encontrar con que hay 2 lecturas de presiones y temperaturas. Una dice antes del ensayo y otra después. ¿Por qué se hace eso? Porque calculamos la densidad del aire al inicio del ensayo, la densidad del aire al final y después un promedio entre ambas. Y como incertidumbre, para no complicarnos en el cálculo, tomamos la mayor de las dos, que normalmente son la misma. ¿Por qué se hace esto? Porque en este caso son ensayos cortos, la densidad no cambia prácticamente. En ensayos largos, la densidad del aire puede cambiar, porque cambia la temperatura. Si fuese un túnel de circuito cerrado, se comienza a calentar el aire y cambia la viscosidad también. Eso hace que cambie el cambio de temperatura, que cambie la densidad y cambio de viscosidad también el número de Reynolds. Entonces,
Lo ideal sería medir todos los parámetros atmosféricos, o sea, presión estática y temperatura del aire, instante a instante. O sea, en cada uno de los puntos estos que ustedes están midiendo, debería agregarse una columna más que diga presión atmosférica, temperatura atmosférica y el cálculo de la densidad. En estos momentos, con los elementos electrónicos que hay, sería factible, pero si uno en cada uno de estos puntos tiene que ir a usar el barómetro para verificar esos valores, vamos a estar 2 días para hacer el ensayo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la densidad al inicio, la densidad al final, y si el ensayo fuese muy largo, algún valor intermedio, y se toma un promedio. Se toma un promedio de la densidad, no un promedio de las presiones y temperatura al inicio y final, y calculamos una sola densidad, porque lo que a mí me interesa ver si hay algún cambio es en el parámetro densidad del aire, no presión atmosférica o temperatura por separado, al menos en este tipo de problemas. Me interesa ver si hay un cambio en la densidad del aire. Entonces, yo veo entre el inicio y el final, si no hay mucha diferencia, tomo un promedio y hago todos los cálculos correspondientes. Si la diferencia es muy significativa, no me quedaría otra más que cambiar mis condiciones de ensayo y repetir todo de nuevo. Y después, bueno, acá un modelo de tabla también similar a la que está en el otro apunte, donde se van haciendo los cálculos correspondientes. Acá falta completar todas estas celdas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Y el coeficiente de la ecuación lineal de la velocidad y del número de Reynolds, ¿cómo se calcula? Sí. Tenés 2 formas. La forma complicada es que apliques mínimos cuadrados y lo calcules vos. La forma sencilla, que la tabla de cálculo le pida la línea de interpolación. O sea, cuando vos haces un gráfico, en la planilla de cálculo, le pedí que te calcule que te dibuje la línea de interpolación de todos estos puntos y que te dé la ecuación. Excel, o como cualquier otra planilla de cálculo, utiliza el método de mínimos cuadrados también. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo? No, gracias, digo. Si estás interesado en ver cómo el método de mínimos cuadrados, ahí en el libro del autor Salvador Gil, está explicado. Y si no en cálculo numérico, te vas a entretener con ese tema. El método permite no solamente hacer interpolaciones lineales, sino con cualquier otra forma de la curva, polinomio de tercer, cuarto, quinto grado. Es un poco más complicado de aplicar el método, pero la idea es la misma. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Estoy poniendo valores al azar, ¿no? A ver si me sale el gráfico. Tanto.
Hace mucho no lo uso, ya me olvidé cómo hacerlo. No, aquí no. Vamos a hacer una cosa con otro que tengo valores más decentes. Hormiga, Victoria. Disculpe. Acá quería mostrarle unas fotos. Si algo se alcanza a apreciar. Viejo instrumento de medición. Este sería un esquema el que tenemos nosotros. El depósito, la columna, que se puede inclinar, según esta corredera circular. Y acá medimos el ángulo. Este es manómetro. Fíjense que como está inclinado, en este caso ya está graduado la escala directamente en milímetros de alcohol, en milímetros de agua, perdón. Ahora la escala esta, si ustedes la miden con una regla, no está separado 1 milímetro, ni mucho menos, porque el líquido que tiene acá es un alcohol especial y la escala ya compensa la inclinación de esta rama del manómetro. Esta sería la cuba y la otra rama que está inclinada. Ya la escala, la separación entre las divisiones compensa el hecho de tener alcohol en vez de agua y el seno de tita para que sea de lectura directa. Y en este no se aprecia, pero en otro que tenemos en el laboratorio, tiene un nivel en algún lugar para que el instrumento esté nivelado y la lectura sea correcta. Acá tenemos otra vista de otro multimanómetro, parecido al que tenemos. El depósito. Acá tenemos las columnas, los tubos de vidrio, y en la parte de atrás, entre el tablero y los tubos de vidrio, va el papel milimetrado. Otro diseño similar. La diferencia fundamental de este, que ustedes ven acá que sale un montón de mangueras, y el acumulador, en vez de estar acá abajo, está acá. Mejor dicho, no tiene acumulador. Este sería el depósito, la cuba del manómetro, y cada uno de los tubos estos está conectado directamente al depósito en forma independiente. ¿Qué ventaja tiene esta disposición respecto a la otra, que tiene un acumulador único como el que tenemos nosotros? La diferencia fundamental es que, a ver, si yo acá tengo muchas columnas, acá en esto, si yo tengo muchas columnas y los cambios de presión son bastante grandes, supongamos que todas las presiones que voy a medir sean vacíos bastante importantes. Todo este alcohol, el menisco, mejor dicho, tiene que subir acá, en esta columna, en esta y en las 11 que tengan midiendo. Y la entrada de alcohol, esta manguera, es de un diámetro muy similar al que tengo acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero de nada va a sacar el alcohol que tiene en el depósito. Algunas columnas van a ascender como corresponde y otras van a bajar un poco hasta que el alcohol que venga del depósito sea el suficiente como para que todas las columnas suban. O sea, vamos a tener una demora
en la transmisión de la presión. Mientras que si están conectados cada uno en forma independiente al depósito, la respuesta es bastante más rápida. Por eso es que al tomar las lecturas hay que darle un poco de tiempo para que los meniscos se estabilicen todos, lleguen a la altura definitiva la que tienen que tener. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, una pregunta sobre el informe técnico 2. ¿Puede ser? Sí, ningún problema. El de sondas. Sí, exactamente. Sobre el de los planos que hay que hacer. Hay muchas medidas que no conocemos muy correctamente porque las fotos por ahí no dan tanta precisión. ¿Hay Mira, si problema dejemos si el plano no es 100% preciso? indicada cuál sería la acotación es suficiente. Perfecto. Pero vos dejé la Oye, en el línea de caso corte. de, Sí. Te escucho. y en el caso de la sonda, sí, perdón, en el caso de la sonda 7, que es una sonda multidireccional, la que tiene la esferita arriba, no sé cómo Sí. sería por dentro. ¿Eso hace falta explicarlo? Por dentro es un caño que termina el extremo del caño. A ver. A ver si me sale algo. La esfera, la sonda esa direccionales. Un caño. En el extremo del caño estaría el centro de la esfera. Y todo este espacio, la esfera está formada esa por una tela metálica. Tiene un armazón de alambre y una tela metálica. Y adentro, creo que ese está con, no recuerdo bien si con bolita de telgopor o con una esponja de acero. ¿Cuál es el motivo de esto? Como la esfera esta está perforada, tiene infinito o una cantidad muy grande de perforaciones, el aire que está alrededor entra y en este espacio se calma, se frena. Entonces no se transmite turbulencia ni ninguna variación de presión, nada. Y en todo este espacio acá adentro lo que tenemos es la presión estática que está alrededor. Y no importa si la dirección del viento viene en este sentido, viene en este otro, viene en este otro, la presión que mide es siempre la estática. Hay diseños bastante más complicados de esta sonda. Hay alguno que en este mismo caño está tapado el extremo, pero tiene varias perforaciones
laterales, y acá tiene otro caño que lo protege con otras perforaciones para disminuir más aún la turbulencia. Pero con un esquema algo similar a Perfecto, esto, ya es más que suficiente. perfecto. Muchas gracias, profe. ¿No hay por qué? O sea que los planos con normas IRAM, todo, no hace falta, en realidad. O sea, de acuerdo a la foto, aunque no puedas sacarle las medidas, vos podés tener una idea de la proporción de la sonda. La sonda de presión total y estática, si se fijan en el dibujo, tienen un tramo cortito, que es donde están la nariz de la sonda, las tomas de presión estática acá, y después tiene un bastón bastante largo. Respeten más o menos la proporción esta y no dibujen una sonda algo así, porque realmente no es esa la sonda. Y en este tipo de sonda lo que me interesa es que, para que les quede claro, cómo es el interior. Por supuesto no se puede desarmar la sonda para ver el interior. Van a tener que imaginárselo ustedes, aunque no tengan las dimensiones. La sonda en este caso, hay una que es de punta aproximadamente esférica. Acá lo voy a dibujar, por supuesto, muy, muy simplificado. Epa. Que es algo así. Esta es la toma de presión total, viene el aire, sigue este circuito, por supuesto no recorre adentro, pero la presión se transmite a través de este caño interior y acá va, tiene la toma de conexión donde yo enchufo la manguera y va el manómetro. La presión estática, acá tiene los orificios de presión estática, hay uno que los tiene, estarían sobre 4 a lo largo de los dos lados, hay otro que tiene 6 sobre esta sección recta, hay otro que tiene un anillo completo, o sea, la nariz es maciza y está soldada a este y otro caño, y el espacio anular, este que queda acá entre los dos caños, acá tiene la toma de conexión donde con una manguera yo lo conecto al manómetro y mido presión estática. El dibujo que a mí me interesa que hagan un poquito mejor que este, que el que yo hice ahora, pero no mucho más allá tampoco. Ya Perfecto. después cuando... Buenísimo, profe. ¿Cómo? No, buenísimo, buenísimo. Eso me faltaba entender si tenía que hacer otro tipo más de dibujo, porque bueno, lo que ya hice como que ya no Lo- era, o sea, está bien para lo que usted pide, pero no podía hacerlo más detallado lo de adentro de la esfera porque no sabía cómo era, entonces no, hasta que no sí. supiera no podía terminar esa parte. Haciendo más detallado esto, sería, por ejemplo, haciendo una sección, por supuesto, de ese lugar. Y acá vendría el caño interior. Algo así. Después, bueno, esto rayado porque es macizo. Y acá tendría los agujeros de la toma de presiones estáticas. El caño interior que va acá adentro, ese no está perforado, ni mucho menos.
Les pido que cuando suban los archivos, los suban a la carpeta del Google Drive, porque me resulta más cómodo para después bajarlos y tenerlos yo a los archivos. Bueno, buenísimo. Bueno, con respecto al primer informe, ¿alguna duda en la corrección? ¿Algo que les haya resultado incómodo? Hay una pregunta, profe, pero en el chat. A verla. Ya se lo explico. Bueno, quiere. Al decir decimales, cuando uno calcula la incertidumbre de un número, por ejemplo, vamos a suponer A igual a 10 milímetros. Y yo lo mido con un calibre, voy a poner letras más grandes, la incertidumbre de A (0,1 milímetros). Bueno, vamos a suponer que tengo la variable B igual a vamos a poner 3 milímetros. Y la incertidumbre B también, la mido con el mismo calibre, 0,1 milímetros. Y yo quiero calcular C igual A dividido B. ¿Esto a qué es igual? 10 dividido 3 es igual a 3, perdón, 3,3333, etc. Ahora la incertidumbre de C, ¿a qué es igual? A la incertidumbre de A dividido A más incertidumbre B dividido B todo esto multiplicado por C. ¿A qué es igual? 0,1 dividido 10 más 0,1 dividido 3. Todo esto multiplicado por 3,3333. Si yo hago ese cálculo, ¿qué me da? Vamos a agarrar la calculadora. 0,1 dividido 10 más 0,1 dividido 3 igual por 3.
Y si no me equivoco al hacer las cuentas, 1.1111. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que se utiliza al calcular la incertidumbre? Y se toma la primera cifra significativa. O sea, la calculadora me va a dar acá con 8 y si le pido con 20 decimales también me los va a dar. Pero cuando yo informe el resultado, sé a qué es igual. Si yo acá me fijo, la primera cifra significativa es esa. Lo que está detrás lo desprecio. Y si yo digo que estoy teniendo un error de 1 en el cálculo, ¿para qué voy a dar todos estos decimales atrás? Entonces el resultado mío sería 3 más menos 1. Entonces lo que yo les pido es respetar los decimales. En el caso de la densidad del aire, en el informe técnico, han puesto esto, 1,114 algunos, más menos 0,002358. Los hay, por ejemplo. Entonces, si yo estoy dando acá todos estos decimales, acá tengo que tener la misma cantidad. Acá tengo 2, 4, 6 decimales, acá debería tener 6 decimales. Pero este número de acá es mentiroso. ¿Por qué? Porque lo que está detrás del 2 se desprecia. Entonces la calculadora, cuando hicieron el cálculo, seguramente le dio algo así, 1,142, algo así, más menos. Eso es lo que les dio la calculadora. Pero todo esto que está acá atrás se desprecia, se redondea a la primera cifra significativa y en muy pocas situaciones se conservan 2 cifras significativas. Entonces, si nosotros estamos redondeando a la milésima, quiere decir que lo que está detrás de la milésima, yo no sé cuánto vale. Entonces vengo acá y todo esto que está acá no son ciertos. Yo lo que sí puedo asegurar es que el 142 lo he calculado, en este caso, o eventualmente lo he medido con seguridad, porque acá este número tiene ese mismo orden. Entonces el resultado sería 1,142 más menos 0,002. Y este es el resultado como debe informarse. Para los cálculos intermedios, sí, usar 2 o 3 decimales más, porque si yo comienzo a recortarlo de entrada acá, cuando yo voy arrastrando los cálculos, hay un error de truncamiento que se va trasladando cada vez más hacia la izquierda, lo cual me va a generar que este número sea cada vez más grande. Por más que en esta fórmula yo no estoy evaluando el error por truncamiento, pero va a existir y va a hacer que este resultado sea erróneo. Entonces, al decir que conserven la cantidad de cifras, es que haya coherencia entre el número este y este otro. Por ejemplo, algunos trabajaron con la constante R del aire, pusieron así 286,06 más menos 1. Está mal. Están trabajando el vicio. En este caso no estarían introduciendo error en los cálculos, pero tampoco es cierto esto. O sea, hay que ser coherente entre las cantidades decimales que tengo acá y las que tengo acá. ¿Qué implica este número muy chiquito? Que estoy haciendo mediciones con precisión. Si yo voy a medir una longitud, por ejemplo, el largo de una hoja de papel,
yo puedo utilizar una regla o una cinta métrica, por ejemplo, de una costurera. ¿Qué me va a medir? 297 milímetros más o menos 1. Si yo lo mido con un calibre o una cinta métrica metálica, una regla metálica que tenga apreciación de medio milímetro, voy a medir 297,0 más menos 0,5. Si utilizo un calibre, voy a medir 297,00 más menos 0,05. Y si utilizo algún sistema óptico, seguramente acá voy a poder medir con 4 o 5 decimales. ¿Qué diferencia fundamental hay entre uno y otro? Matemáticamente este número es igual que este y es igual a este. Físicamente no, porque yo acá con esta incertidumbre estoy diciendo que mide entre 2,96 y 2,98. En cambio acá yo estoy diciendo que mide entre 2,96,5 y 2,97,5. Y así, mientras más chiquito sea este número, más chiquito el intervalo en el cual está el valor verdadero de esta medición. Y también me está indicando otra cosa. Si yo voy a la mercería y compro una cinta métrica y costurero, ¿cuánto vale? Hoy en día no sé, pero 50 pesos, 100 pesos. Un calibre, una cinta metálica con esta apreciación debe estar costando unos 300, 400 pesos a lo mejor. Un calibre que mida con esta apreciación hay que hablar de unos cuantos miles de pesos. Entonces, ahí está la importancia de este número y de respetarlo. Cuando yo vaya a hacer el trabajo y voy a cobrar por ese trabajo, si yo se lo mido con la cinta de costurero, le voy a cobrar X cantidad de pesos. Si utilizo un calibre de este tipo, el trabajo se me multiplica por bastante más porque está implicando al menos dos cosas. Una, que tengo un instrumento de mayor costo, y otra, que estoy poniendo más atención, o sea, le estoy dedicando más tiempo a hacer ese trabajo. Entonces es importante respetar esto. En algunos casos acá podría poner 2 decimales. O sea, este me terminaría quedando, por ejemplo, 1,1424 más menos 0,0024. Esta forma o esta otra son correctas, pero esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Estas tres que están acá son correctas, la cantidad de decimales. En este caso estoy tomando a la unidad, por lo tanto acá este número tiene que estar redondeado a la unidad. Este sería la décima, centésima, centésima, etc. ¿Se entiende? Ahí respondieron que sí, profe. ¿Se entendió? ¿Qué más? Para este práctico vamos a calcular la incertidumbre en la velocidad. Y el número de Reynolds no lo hagan. ¿Cuál es la importancia de conocer la curva que me da la velocidad en función del número de Reynolds? Que cuando yo vaya a hacer un ensayo y diga quiero hacer el ensayo a 20 metros por segundo, a partir del conocimiento de esa curva,
A partir del conocimiento de esta curva, de este gráfico o de la ecuación, yo voy a poder determinar en forma inmediata a qué frecuencia tengo que poner el motor del túnel de viento. No va a ser exacto porque va a depender de las condiciones atmosféricas de cada día, pero voy a estar ahí cerquita. No tengo que empezar a variar mucho la velocidad hasta llegar a la velocidad que a mí me interesa. Perdón, sí vamos a hacer la del número de Reynolds, porque en realidad el parámetro que uno debería respetar al hacer un ensayo es el número de Reynolds, más que la velocidad. Entonces, muchas veces se dice en el ensayo hay que hacerlo a un Reynolds de 100.000, por ejemplo. Bueno, me fijaré en el tamaño del modelo, cuál será el Reynolds por metro necesario para mi modelo. Entro en este gráfico. Supongamos que tengo un Reynolds por metro de 600.000. Vengo acá, corresponde a una frecuencia de 20 Hz. Yo sé que si ubico el variador de velocidad en 20 Hz, voy a estar con un Reynolds bastante aproximado y a las condiciones de ensayo que quiero hacer. Caso contrario, yo debería empezar a probar, por ejemplo, a 15 Hz, medir las velocidades, hacer los cálculos, ver si el Reynolds es el adecuado, y si no es así, aumentar un poquito la frecuencia, volver a repetir todo hasta llegar a la condición requerida de mi ensayo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Profe, tengo una pregunta. Sí. En la corrección de los trabajos, cuando pone completar la descripción del barómetro, ¿cómo sería entonces la descripción del barómetro? O sea, poner un poquito más. La mayoría han puesto sobre el barómetro generalidades del instrumento llamado barómetro, sin especificar el que tenemos nosotros. Por eso yo les di el manual. No he sido muy claro, tomo todo así muy de sorpresa. Lo que deberían haber descrito un poco más el instrumento que tenemos nosotros en el laboratorio. O sea, hacer como un pequeño resumen de lo que está en el manual del instrumento. Yo les puse, cuando les envié la corrección, que no hago hincapié en ese tema este año, porque no lo hemos visto en el instrumento. Si se fijan, aunque tengan aprobado el trabajo, a la mayoría les puse completar la descripción del barómetro. Y a lo que les puse corregirlo es porque había o había algunos errores más importantes en la parte relacionada con el cálculo de incertidumbre o con el cálculo de la densidad. Entonces, bueno, en este momento, lo que sea corrección de completar la descripción del barómetro, no es necesario. No lo voy a pedir ahora. Porque no lo hemos visto en instrumento. Hay que verlo para entenderlo bien en su manejo. Después, cuando podamos ir al laboratorio, vamos a hacer todo esto, lo vamos a ver físicamente ahí en el lugar. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, profe, gracias. Bueno.
Profe, ahí preguntan si hay fecha de parcial todavía o no. Sí, justamente estaba respondiendo. Bueno, la fecha del parcial creo que estaba en el calendario creo no, está en el calendario en el Classroom. Se va a tratar de respetar esa fecha. Todavía no está bien definido cómo va a ser el parcial, porque va a tener que ser en forma a distancia. De todas formas, no se preocupen porque antes de la fecha del parcial, nos vamos a conectar todos, vamos a hacer un simulacro de parcial para que todos entendamos cómo es el manejo del sistema y después se le va a tomar. Pero la fecha sería la que está en el calendario.